¿Qué pasaría si te dijera que un idioma con un solo marcador para el pasado es, gramaticalmente, inmaduro? Durante años, esta fue la fría convicción del profesor James Harrison, una eminencia en lingüística comparada de la Universidad de Stanford. Para él, el inglés, con sus 16 tiempos verbales, era la prueba irrefutable de la evolución del pensamiento humano. Sin embargo, un viaje a México, una ciudad y un idioma que él subestimaba, no solo destrozaría sus 30 años de investigación, sino que transformaría por completo su percepción del mundo. Esta es la historia de cómo una sola palabra, una que usamos todos los días, le demostró a un genio que la verdadera riqueza de un lenguaje no se mide en reglas, sino en el corazón de su gente. El sol de otoño bañaba el impecable campus de Stanford, filtrándose por los ventanales del edificio de lingüística comparada. Dentro, la oficina del profesor James Harrison era un santuario dedicado a la precisión. Montañas de artículos y manuscritos de todo el mundo se apilaban en su escritorio, un testimonio de una vida consagrada al estudio de los sistemas temporales del lenguaje. A sus 62 años, con un doctorado de Oxford, Harrison era una leyenda. Miembro vitalicio y expresidente de la Sociedad Lingüística de América, su libro Tiempos Verbales y Cognición era el texto sagrado en universidades de todo el planeta. Era, sin lugar a dudas, la máxima autoridad mundial en la materia. Sin embargo, esa mañana, mientras sus ojos se posaban sobre una propuesta de investigación sobre el español de México, un gesto de impaciencia contrajo sus labios. Para él, el español mexicano, con su elástica y, a su juicio, laxa concepción del tiempo, era un objeto de estudio de poco valor. Su razonamiento era, en su mente, impecable. El inglés poseía 16 tiempos verbales: pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, futuro perfecto continuo. Cada uno era un instrumento quirúrgico para situar una acción en el tiempo con una precisión milimétrica. Esto, solía decir a sus estudiantes de posgrado con un brillo dogmático en la mirada, es la prueba de un lenguaje evolucionado. El sistema temporal del inglés es el pináculo de la sofisticación que el intelecto humano puede alcanzar. Y en comparación, ¿qué ofrecía el español hablado en México? Una colección de adverbios que, para él, eran un monumento a la ambigüedad. Palabras como ahorita, al rato, luego, ya mérito. Un lenguaje que no distingue con claridad entre el, ahora, y el, después, le espetó a un joven estudiante que había osado sugerir la riqueza pragmática de dichos términos, es un lenguaje que fomenta el pensamiento impreciso. Es el lenguaje de la procrastinación, del mañana. Pero profesor, insistió el estudiante, hay estudios que sugieren que esa ambigüedad es contextual, que... Harrison lo interrumpió, su voz cortante como el filo de un bisturí. La ambigüedad es el enemigo de la lógica. Es un principio fundamental de la lingüística. Un lenguaje vago produce una mente vaga. Desvió la mirada hacia la ventana, donde el cielo azul de California se extendía, perfecto e inmutable. La precisión de un idioma es el barómetro con el que se mide el desarrollo de su civilización. El inglés, el alemán, el francés. Todos poseen la capacidad de diseccionar el tiempo. El español de México, en este aspecto, es un lenguaje que se quedó atrás. Sus críticas no eran un secreto. En conferencias y publicaciones, había atacado repetidamente lo que él llamaba la elasticidad irresponsable del español mexicano. En un congreso en Chicago, llegó a afirmar que el uso de ahorita era el ejemplo paradigmático de un sistema gramatical subdesarrollado. No le importó que entre el público hubiera académicos mexicanos. Su verdad era una verdad científica, y no admitía matices culturales. Al atardecer, mientras caminaba por el campus, un sentimiento de profunda satisfacción lo invadió. Su mundo era perfecto, ordenado, lógico. Ser un hablante nativo del idioma más preciso del mundo y dedicar su vida a desentrañar su magnífica maquinaria. ¿Podía existir una felicidad mayor? No, no había tiempo que perder con lenguajes inmaduros. Estaba absolutamente convencido de ello. Lo que no sabía era que esa convicción, tan sólida como los muros de Stanford, estaba a punto de derrumbarse. Una mañana, como cualquier otra, James abrió su correo electrónico. Entre las decenas de mensajes sin leer, uno captó su atención.
El remitente era desconocido, Oficina del Congreso Internacional de Lingüística. El asunto, invitación como ponente magistral. El correo lo invitaba a ser el orador principal en el Congreso anual que se celebraría el próximo marzo en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El tema propuesto para su conferencia era precisión temporal y desarrollo lingüístico. Su especialidad. Su campo de batalla. Ciudad de México, musitó Harrison, recostándose en su silla de cuero. Nunca había asistido a un congreso en América Latina. Francamente, nunca le había interesado. Pero una ponencia magistral en el Congreso Internacional era un honor ineludible. Entre los ponentes anteriores se contaban premios Nobel y miembros de las academias de ciencias más prestigiosas del mundo. No tenía un motivo real para negarse. De hecho, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás era la oportunidad perfecta. Una sonrisa delgada y calculadora se dibujó en sus labios. ¿Qué mejor escenario para demostrar la inmadurez del sistema temporal mexicano que frente a una audiencia de sus propios defensores? Esa noche, le comunicó la noticia a su esposa, Elizabeth. Voy a México. En marzo del año que viene. Elizabeth lo miró, perpleja. ¿A México? ¿Tú? Pero si siempre has dicho que su manejo del tiempo es un desastre conceptual. Precisamente por eso, querida, respondió James, su voz rebosante de una confianza inquebrantable. Voy a ir allí para demostrarles, en su propia casa, que mi teoría es correcta. Conforme se acercaba la fecha, Harrison se sumergió en la preparación de su ponencia. Creó una presentación de diapositivas que era una obra de arte de la lógica comparativa. Por un lado, la exquisita complejidad del sistema verbal inglés, por el otro, la simplicidad, que él equiparaba con pobreza, del español mexicano. En su conclusión, escribió una frase lapidaria: el uso de términos temporalmente ambiguos como ahorita es un vestigio del subdesarrollo lingüístico. Un lenguaje que carece de precisión temporal impone, por definición, límites al pensamiento lógico y abstracto. Releyó el borrador varias veces, asintiendo con satisfacción. La estructura era perfecta. La lógica, irrefutable. A principios de marzo, en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, James esperaba en el mostrador de primera clase. En su maletín de mano llevaba su laptop, los datos para su presentación y el manuscrito que condensaba 30 años de investigación. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, miró por la ventana. Bajo el cielo despejado, los aviones despegaban, uno tras otro, máquinas precisas en un mundo ordenado. Una vez instalado en su asiento, volvió a abrir el manuscrito. Tenía la intención de usar las largas horas de vuelo para ensayar su discurso. El español de México, un lenguaje gramaticalmente inmaduro. Repitió la frase para sí mismo, saboreando su contundencia, convencido de su verdad. El avión comenzó a rodar por la pista y, poco después, se elevó con una ligereza sorprendente. El paisaje urbano de San Francisco se hizo cada vez más pequeño, hasta desaparecer. Sobrevolando el vasto océano azul del Pacífico, los pensamientos de James ya no estaban en California, sino en el viaje triunfal que le esperaba. Al poner un pie en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo primero que golpeó a James no fue el caos que esperaba, sino una energía vibrante y extrañamente organizada. Había estado en aeropuertos de todo el mundo, pero pocos le habían parecido tan eficientemente vivos. El murmullo de las conversaciones, los anuncios por megafonía, los gritos de los maleteros ofreciendo sus servicios. Todo se mezclaba en una sinfonía que, en lugar de ser cacofónica, parecía tener su propio ritmo funcional. La señalización, en español e inglés, era clara. Encontró la fila de migración. Era larga, pero avanzaba con una fluidez asombrosa. El oficial de migración apenas pronunció palabra. Tomó su pasaporte, lo escaneó, lo selló y, con un casi imperceptible movimiento de cabeza, se lo devolvió. Bienvenido a México, dijo, sin mirarlo. ¿Cómo es posible que con tan pocas palabras no se genere confusión?, se preguntó James, perplejo. Se dirigió a la zona de taxis autorizados.
Un hombre le tomó la maleta con una rapidez asombrosa y la colocó en la cajuela. El interior del coche estaba impecable. James le dio el nombre de su hotel en la colonia Roma. El conductor solo respondió con un órale, jefe, y arrancó. Durante el trayecto por el viaducto, apenas cruzaron palabra. El conductor, sin embargo, parecía leer el pulso de la ciudad. Se deslizaba entre carriles, esquivaba microbuses y motociclistas con una destreza que bordeaba la telepatía, tomando las rutas más eficientes sin necesidad de GPS ni de indicaciones. Era como si, sin que James tuviera que decir nada, el conductor ya supiera exactamente todo lo que necesitaba. Al llegar al hotel, el personal de recepción lo saludó con una sonrisa cálida. El proceso de check-in fue de una brevedad desconcertante. Confirmaron su nombre, le entregaron la tarjeta de la habitación y le señalaron el ascensor. Si necesita cualquier cosita, nomás nos avisa. La palabra cosita resonó en la mente de James. Un diminutivo. Infantil. Impreciso. Sin embargo, al entrar en su habitación, descubrió que todo lo que podía necesitar ya estaba allí. Un adaptador de corriente universal sobre el escritorio, botellas de agua fría en el minibar, toallas limpias perfectamente dobladas en el baño. Era como si le hubieran leído el pensamiento. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Un tapiz de edificios, el tráfico fluyendo por la avenida de los Insurgentes, peatones esperando pacientemente el semáforo en verde. Todo funcionaba con una vitalidad y una precisión que contradecían sus prejuicios. Como lingüista, James creía entender la importancia del lenguaje mejor que nadie. El lenguaje era el núcleo de la comunicación, y solo las civilizaciones con lenguajes precisos podían construir sociedades complejas y eficientes. Esa era su fe. Pero el espectáculo que tenía ante sus ojos arrojaba una pequeña duda sobre su dogma. La gente aquí parecía comunicarse con un mínimo de palabras. Usaban el contexto, la entonación, los gestos. Omitían sujetos, abreviaban explicaciones, se entendían con frases cortas. Y sin embargo, la sociedad funcionaba con una fluidez asombrosa. Ni en el aeropuerto, ni en el taxi, ni en el hotel había sentido confusión alguna. Se entendían sin necesidad de verbalizarlo todo. ¿Cómo era posible? James no tenía una respuesta. La noche comenzó a caer, y las luces de los rascacielos de Reforma se encendieron contra el cielo crepuscular. Mañana iría a la UNAM a reconocer el lugar de la conferencia. La contradicción entre la economía del lenguaje y la fluidez social comenzaba a germinar en su mente como una pequeña semilla de duda. A la tarde siguiente, James llegó al campus de Ciudad Universitaria. El tamaño y la majestuosidad del lugar lo impresionaron. Se dirigió al Palacio de la Minería, sede del Congreso. Era un edificio imponente, un híbrido de historia y modernidad. El vestíbulo principal bullía de actividad. Mañana, en ese mismo lugar, frente a lingüistas de todo el mundo, él demostraría cuán subdesarrollado era el sistema temporal del idioma anfitrión. Mientras inspeccionaba el auditorio, una mujer se le acercó. Profesor Harrison, ¿verdad? Hablaba un inglés perfecto, con un acento cálido y melodioso. Tendría unos 60 años, con una mirada inteligente y una sonrisa serena. Un placer conocerlo. Soy Elena García. Dirijo el Departamento de Lingüística Hispánica aquí en la UNAM. James reconoció el nombre. La doctora García era una de las máximas autoridades en sociolingüística del mundo hispano. He leído sus trabajos, por supuesto, continuó ella. Su crítica a nuestro sistema temporal me parece fascinante. Muy provocadora. No había rastro de ironía en su voz, solo pura curiosidad académica. Espero con ansia su ponencia de mañana. Pero antes, si no le importa, me encantaría charlar un momento con usted. ¿Le apetece un cafecito? Se trasladaron a una pequeña cafetería cercana, con mesas al aire libre bajo la sombra de unos fresnos. Se sentaron uno frente al otro. Una vez que le sirvieron el café, la doctora García fue directo al grano, pero con una suavidad exquisita. Profesor, una pregunta, si me permite.
Si yo le pido a un estudiante que me traiga un libro y él me responde, ahorita se lo traigo, ¿usted cómo interpretaría esa frase? James respondió de inmediato, con la seguridad de un cirujano. Significa right now. Ahora mismo. El sufijo diminutivo, ita, no hace más que enfatizar la inmediatez. Un pequeño ahora, si lo traducimos literalmente. No es tan simple, replicó Elena, con la misma sonrisa amable. James sintió una punzada de desconcierto. Ahorita, continuó ella, efectivamente, puede significar ahora mismo. Si un médico en una sala de emergencias grita, necesito esas gasas ahorita, nadie duda de la inmediatez. Pero también puede significar un cambio de estado o una promesa a corto plazo. Si un niño le pide a su madre ir al parque, y ella responde, ahorita vamos, mi amor, en cuanto termine de lavar los platos, significa, en un momento, pronto. Entonces, ¿quiere decir que depende enteramente del contexto?, preguntó James, tratando de encajar la información en sus rígidas categorías. Exactamente, asintió la doctora García. Pero hay más. Ahorita, puede indicar una realización en el futuro cercano, pero también puede ser una forma suave de posponer algo indefinidamente, o incluso de negarse. Si usted entra a una tienda muy concurrida y pide ayuda, y el dependiente le dice, ahorita lo atiendo, joven, puede significar que lo atenderá en cuanto se desocupe, o puede significar que tendrá que esperar mucho, quizás incluso que no podrá atenderlo. Es una forma de no ser tajante, de no decir un no directo. James frunció el ceño. Pero eso es terriblemente ambiguo. Genera incertidumbre. No es incertidumbre, profesor. Es inteligencia social. En el inglés, para expresar todo esto, se necesitarían diferentes construcciones. Immediately, in a moment, I'll get to you when I can, I'm sorry, I'm busy. Nosotros lo encapsulamos todo en una sola palabra. La clave no está en la palabra misma, sino en la relación entre los hablantes, en el tono de voz, en el lenguaje corporal. Ahorita, no es una medida de tiempo, es una expresión de actitud y de relación. Esta explicación dejó a James sin palabras. ¿Cómo era posible? En inglés, la diferencia entre I did it y I have done it es una frontera semántica clara, definida por la gramática. La doctora García dejó su taza de café sobre el plato. El hablante de español mexicano juzga instantáneamente por el contexto, la entonación y la situación completa. Entiende, de forma casi inconsciente, el valor que, ahorita, adquiere en esa interacción específica. No es un fallo del sistema, es su mayor virtud. Es increíblemente eficiente. Algo en la mente de James comenzó a ceder. La idea de que una sola palabra pudiera contener tal densidad de información social y pragmática. Era algo que nunca había considerado. Lo que el inglés necesitaba expresar con una docena de formas distintas, el español mexicano lo resolvía con una palabra, y supuestamente, sin generar malentendidos. Su cerebro no podía procesarlo. Era como si los cimientos de la lingüística que había estudiado y enseñado durante 30 años estuvieran siendo demolidos frente a sus ojos. ¿Estará mi ponencia fundamentalmente equivocada? La pregunta flotó en su mente, aterradora. La doctora García se levantó con elegancia. Espero con gran interés su ponencia de mañana. Y con esas palabras, se fue. James se quedó solo, inmóvil, mirando el café que ya se había enfriado. El sol del atardecer se colaba por entre las hojas de los árboles, proyectando una luz anaranjada sobre la mesa. Sobre sus manos. Las mismas manos que habían escrito cientos de artículos, muchos de ellos criticando la imprecisión del español. Y ahora, todo se tambaleaba. ¿Realmente entiendo lo que es el lenguaje? La pregunta resonó en su corazón con un peso abrumador. Esa noche no durmió. El manuscrito de su ponencia yacía abierto sobre la cama, sus palabras ahora le parecían huecas, arrogantes. Las frases de la doctora García resonaban en su cabeza. No es una medida de tiempo, es una expresión de actitud. La idea de que la economía formal no implicaba pobreza expresiva, sino todo lo contrario,
negaba 3 décadas de su trabajo. No probó el desayuno. Salió del hotel y, por un impulso, tomó un taxi de vuelta a Ciudad Universitaria. Encontró a la doctora García en el vestíbulo del Congreso, conversando con otros académicos. Doctora, la interrumpió, necesito hablar con usted de nuevo. Por favor. Ella lo miró con su habitual calma y asintió. Se sentaron en una banca tranquila en uno de los patios interiores del palacio. Dígame, preguntó James, su voz casi un ruego, ¿cuál es el origen de esta flexibilidad? La doctora García comenzó a hablar, su voz era la de una maestra paciente. Hay un concepto en la lingüística cognitiva, propuesto por Ronald Lineker, que diferencia las lenguas por su punto de vista. Creo que es una herramienta útil para entender la diferencia entre el inglés y el español. El hablante de inglés tiende a adoptar un punto de vista de observador. Describe los eventos de forma objetiva, como un tercero que mira desde fuera. El hablante de español, en cambio, con frecuencia adopta el punto de vista del participante. Vive el evento como algo que le concierne directamente, que lo implica. Algo hizo clic en la mente de James. Una conexión se formó. Entonces, ¿quiere decir que el español compensa la falta de rigidez gramatical haciendo que hablante y oyente compartan un contexto y un punto de vista mucho más profundos? ¿Esa es la idea? Exactamente, respondió ella en voz baja. El español de México no es un lenguaje vago. Es un lenguaje de alta contextualidad. Es un idioma que confía en que lo no dicho también se entiende. No es subdesarrollo, profesor. Es otra forma de sofisticación. Hubo un largo silencio. James miró a lo lejos, a los estudiantes que cruzaban el patio. Durante 30 años, había medido la sofisticación de un idioma por el número de sus formas. El inglés tiene 16 tiempos, por lo tanto, el inglés es superior. Había creído que esa lógica era inexpugnable. Y ahora, esta mujer le mostraba una perspectiva radicalmente diferente. La economía de la forma, en realidad, probaba la riqueza del contexto compartido. A veces, precisamente porque no se dice, se puede comprender a un nivel mucho más profundo. James regresó a su hotel. Abrió su laptop. La frase de su conclusión le saltó a la vista: el español de México, un caso de subdesarrollo gramatical. Cerró el archivo. Abrió un documento nuevo, en blanco. Decidió que iba a empezar de cero. Desechar 30 años de convicciones y construir una ponencia basada en su nueva comprensión. Sintió que era lo único honesto que podía hacer. Mientras la luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de la Ciudad de México, unas lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de James. Se dio cuenta de su propia arrogancia. De cómo había juzgado y condenado un universo entero sin siquiera intentar comprender su esencia. El peso de esa revelación era inmenso. La hora de su ponencia se acercaba. Con un nuevo manuscrito en la mano, se dirigió al auditorio. 30 años de creencias se habían derrumbado. Una nueva comprensión había nacido. ¿Qué diría ahora? De pie en el podio, frente a cientos de rostros expectantes, James Harrison dijo algo que nadie esperaba. Hoy, comenzó, su voz temblando ligeramente, debo ofrecerles a todos ustedes, y en especial a mis colegas mexicanos, una disculpa. Durante 30 años, he malinterpretado fundamentalmente su idioma. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. El español de México no es un lenguaje vago. En una sola palabra, en ahorita, se condensa una profunda sabiduría social. La capacidad de comunicar no solo un punto en el tiempo, sino una actitud, una relación, una promesa o una negativa amable. No es la cantidad de palabras, sino la profundidad de su significado lo que define la verdadera riqueza de un idioma. Dirigió su mirada hacia la primera fila. La doctora Elena García lo observaba, y con una lentitud casi ceremonial, asintió con la cabeza. James continuó, su voz ahora firme y apasionada. Yo creía que la precisión de una máquina era el pináculo de la evolución.
Hoy entiendo que la flexibilidad de un río que se adapta a su cauce, que conecta a las personas, es una forma de genialidad mucho más profunda. El inglés puede ser el lenguaje de los contratos, pero el español, que